vamos a tratar de pensar cómo hacer el ejercicio 30 y 31 de la guía. Entonces, ¿qué es lo que pide? Hallar dominio, representar gráficamente las funciones. Entonces, recordemos que con los números reales tenemos restricciones. No son posibles todos los cálculos. Las restricciones son 3. No se puede dividir por 0, no se pueden calcular raíces de índice par a argumentos negativos y los logaritmos, que todavía no vimos, tienen que ser exclusivamente de números positivos. En este caso estamos con las funciones raíces, ¿sí? Funciones irracionales. Entonces necesitamos analizar si hay restricciones. Comencemos con el A. Entonces en el A tenemos una raíz cuadrada. La restricción es que el argumento tiene que ser positivo y el dominio se escribe en forma de intervalo, como el intervalo es 0 más infinito. La función b, que es la raíz cuadrada de x menos 1, tiene una restricción que es los números de la forma x menos 1 tienen que ser no negativos, o sea, mayores o iguales a 0. Esto equivale a escribir de esta forma la desigualdad y el dominio que queda es el intervalo 1 más infinito. De la misma manera, el conjunto C tiene una restricción en su dominio. Los números de la forma x más un medio tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto equivale a pensar que los números tienen que ser mayores o iguales que menos un medio. Genera un dominio de la forma menos un medio a más infinito. Fíjense que las raíces cuadradas entonces las estamos analizando en forma particular porque sabemos que hay restricciones en el cálculo. La función d, que es de la forma 1 raíz cuadrada de 1 menos x, tiene esta restricción. Cuidado acá en el despeje. X tiene que ser menor o igual a 1. O 1 es mayor o igual a x, es lo mismo. ¿Está bien? Estos tres renglones son equivalentes. Y el dominio que se genera acá es de menos infinito hasta 1. Bien. ¿Qué ocurre con las últimas dos? Son raíces cúbicas. La definición de raíz cúbica, como ya vimos, no genera restricciones en el dominio si se lo aplico a cualquier número real. Entonces, la raíz cúbica de x, que sería la parte e del ejercicio, no tiene restricciones, no hay restricciones. Entonces, el dominio de esa función son todos los reales. Con el f, lo mismo. Recordemos cuál es el f. Raíz cúbica de x menos 1. O sea que x menos 1 no tiene restricciones, por lo tanto, son todos los reales el dominio. Entonces me gustaría mostrar, usando de nuevo el GeoGebra, cómo son los gráficos de estas funciones. Recordemos cómo se ingresa en el teclado las funciones, en el cuadro de entrada. Ponemos i igual y argumentamos la función. Acá tenemos algunos comandos ya precargados. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la función raíz cuadrada. Tocamos igual y aparece el gráfico de la raíz cuadrada. Bien, yo ya me tomé el trabajo de cargar todas las funciones del ejercicio. Entonces tenemos raíz cuadrada de x. Fíjense que tenemos como dominio todos los números positivos. O sea, la gráfica está en el conjunto de los números positivos. Ahí es donde se mueve, y si lo tuviera que ver, sería toda esta parte. Este que está acá sería el dominio. Bien.
Fíjense la función x menos 1. El argumento está desplazado una unidad. El gráfico, si amplío, hago un zoom, está corrido una unidad a la derecha. La imagen de estas dos funciones son los números positivos y el 0. Es donde vemos la imagen en el eje de las íes, ahí es el conjunto de llegada. Esa es la... Entonces uno ve la imagen acá. Ese sería el conjunto imagen. Bien. Voy borrando. Vamos a comparar la tercera función con la primera. Borro la segunda, activo la primera. Fíjense que esta función comienza su dominio en menos un medio. Si recordamos, los cálculos que hicimos anteriormente coinciden con estos valores de x, donde es posible calcular imágenes. Asimismo, la función 1 menos x tiene una imagen, tiene un conjunto de dominio que está definido hasta el número 1. O sea que el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta menos 1 como calculamos. Cualquier x que elija acá va a tener una imagen. Bien, voy borrando. Entonces, cuando uno realiza estas composiciones con funciones lineales, lo que hacemos es desplazar en general los conjuntos dominio-imagen de la función original, que es raíz cuadrada de x. Bien, supongamos que ahora quiero graficar la raíz cúbica de x. La raíz cúbica de x, recordemos que tenía un dominio, eran todos los reales, no hay restricciones. Entonces acá observamos cómo la raíz cúbica barre todo el eje x. Su conjunto imagen también es todo el eje y. Si ahora en vez de tener la raíz cúbica de x tenemos la raíz cúbica de x menos 1, obtenemos una función paralela a la función original, una unidad a la derecha. Bien, entonces la forma de graficar, de nuevo, recordemos, es bastante simple utilizando este programa. Pasemos al ejercicio 31. Entonces, acá piden resolver ecuaciones. Entonces, recordemos que podemos pensar a una ecuación como una función igualada a otra función. ¿Sí? Entonces, podemos pensarlo así. Entonces, necesitamos que x esté en el dominio de la función f y en el dominio de la función g. ¿Está bien? Esa sería la condición que tiene que cumplir. Entonces, si tenemos que resolver, por ejemplo, la raíz cuadrada de x igual a 5, nosotros sabemos que esta función está definida en este dominio. O sea que el x tendría que ser un valor positivo. Entonces, de acá podemos decir, operando como estamos acostumbrados, con las funciones, operaciones inversas, es que x es 5 al cuadrado, que es 25, y esa sería la solución. O sea, el conjunto solución estaría formado por el número 25. ¿Cómo podemos obtener eso utilizando el GeoGebra o verificar las soluciones de GeoGebra? Supongamos que tengo la función raíz cuadrada de x y ahora grafico la función y igual 5. Entonces la función igual 5 es una constante, la función que pasa a altura 5, y si quisiera calcular la intersección utilizando esto o verificar el resultado, tengo el comando intersección.
Entonces lo que cliqueo es ese comando, que está acá, tiene una crucecita y un punto, y tengo que hacer clic en ambas funciones. O sea, ahí va a aparecer un punto que llamamos B. Este punto, leemos las coordenadas, es 25, 5. O sea que tiene coordenada en X 25, sería nuestra solución, coordenada y 5, que sería el valor al que igualamos la función raíz cuadrada, que sería la otra función. Entonces podemos chequear que el resultado que obtuvimos acá, que sería el valor de X igual a 25, es la abscisa del punto B. La abscisa es la coordenada X. De la misma forma, podemos hacer con todas las demás funciones el mismo procedimiento. Por ejemplo, si ahora tuviéramos que resolver la ecuación raíz cuadrada de x menos 1 igual a 5, yo sé que esto va a tener primero una restricción, que es que los valores de x van a tener que estar en este conjunto. Era el dominio de la función. Entonces x menos 1 tiene que ser el cuadrado de 5, o sea que x tiene que ser 26. Bien, supongamos que tengo dudas, entonces será 26. Voy al programa, grafico la función x menos 1, grafico la función y igual 5 y busco la intersección. Intersección entre x menos 1 y 5 me da el punto D, se genera automáticamente el punto D, que da como coordenadas en x 26 y en y 5 claramente. Entonces 26 era el resultado que habíamos obtenido. De esta manera pueden terminar los ejercicios de intersección entre funciones, o lo que es lo mismo, resolver una ecuación.